Claudio Morgado, ¿se acuerdan? En algún momento un hombre que pasó por las filas de la televisión, ¿no? En TVR, después fue funcionario del INADI. Bueno, en medio de ese derrotero entre el ámbito público y la política, tuvo algunos problemas. Y ahora han pedido la elevación a juicio para él y su esposa por supuestas estafas con zapatillas y tecnología. Se les imputa haber engañado a compañeros de trabajo ofreciendo productos de marca a precios irrisorios. Bárbara García es periodista y además es denunciante de Claudio Morgado. Está en línea con nosotros. Hola Bárbara, buenas noches. Soy Mariano Yese. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ante todo. Contame cómo son los hechos en esta historia. Bueno, yo me enteré en el año 2024, pero esta gente venía estafando a un montón de personas desde el año aproximadamente 2016, que salió una investigación que hicieron los chicos de TN, de Telenoche Investiga, y Vicángaro también realizó una investigación porque también fue víctima en ese momento. Sí. Bueno, y yo caí en el año 2024 junto a otras personas, porque éramos compañeros de trabajo, y él tenía después nos dimos cuenta que era un modus operandi, que él lo que hacía era, cada vez que él venía a trabajar, compartíamos un programa de televisión, él venía con su esposa, y él te presentaba a su esposa, y te decía que ella era diseñadora, artista plástica, y que se dedicaba a confeccionar y vender ropa, bolsos, de todo tipo de cosas, cuadros, todo tipo de cosas. La presentaba, él lo acompañaba el 90% de las veces, venía al canal, y bueno, y vos empezabas a tener una interacción con ella, ¿no? Muy amorosa, no parecía ninguna persona rara, nada. A mí me empezó a seguir por las redes, y yo, bueno, hago mucho deporte, y entonces a mí me enganchó por el lado de verme hacer deporte, y entonces me agarró por el lado de zapatillas, ropa deportiva, ese tipo de cosas. Es decir, le compraste ropa deportiva y zapatillas porque los precios eran muy buenos. Claro, ella te venía y te decía, ay Barbie, no sabes, tengo una amiga o prima en este momento, sí, ahora no me acuerdo, creo que me dijo que tenía una prima que trabajaba en una marca deportiva, y que a todos los empleados, una vez al año, les daban la posibilidad que por 48 horas podían vender a mitad de precio. Entonces, les hacían un favor a los trabajadores, a los empleados, ellos tenían la posibilidad de vender, o de adquirir productos para ellos más que de vender. Ese era el speech que ella te daba. Entonces decía, no, y como veo que vos haces mucha gimnasia, pim pam pum, quería compartirte, porque por ahí te interesa, y nos hacemos un favor mutuamente. Listo, dale, mandame. Me empezó a mandar, y claro, te súper enganchás porque los precios son buenísimos, las cosas eran divinas. Y entonces, ¿qué haces? Vas y se lo contás a otras personas. Claro. En el caso mío, yo se lo clavo, porque decís, ay, mira, tengo la mujer de mi compañero de trabajo, hasta ahí está claro. Hasta ahí está claro. Digo, ¿qué hiciste vos? ¿Le compraste un par de zapatillas? Yo le compré ropa deportiva, zapatillas. ¿Cuánto le pagaste? Y aproximadamente, porque fueron en 2 tandas, aproximadamente habrán sido 600.000 pesos, algo así. En ese momento, ¿estamos hablando de qué año? En el 2024. 2024, 600.000 pesos en 2024 era un numerito, ¿no? Sí, pero yo te digo que fui la que menos pagué. Eran 600 dólares. Exacto. Eran 600 dólares. ¿Y qué pasó? ¿Nunca te entregó nada? No, nunca me entregó nada, y empezaba con excusas de que no, porque mira, está lloviendo y entonces se dificulta, o no, mira, está la promoción 24 horas más. Y ahí es cuando yo, en ese break que teníamos un día más de promoción, todo así contenta, le digo a mi hermano Camilo, periodista también, le digo, che Camilo, ¿por qué no te elegís unas zapatillas? A ver si te gusta alguna. Y cuando le mando las páginas, me dice, Bárbara, pero ¿de dónde sacaste esto? ¿Quién te está vendiendo esto? Y entonces yo le digo, la mujer de Morgado.
no, me dice, por el amor de Dios. No. Me dice, son estafadores. Qué grande, ¿Cómo no sabía? qué grande, Camilo, que fuimos compañeros acá en América con Camilo, un crack, ¿no? Cuando trabajaba en Intruso. Se me quería acuerdo. matar, Camilo. Claro. Igual eligió las Sí. zapatillitas por las dudas. Claro, ¿y Porque qué te parece? también entró en la duda, ¿viste? ¿Y Porque, a ver, cuántos damnificados hay? bueno, que hay pudiste muchísimos, porque a raíz de que yo salí a hacer la denuncia pública en mis redes y después, bueno, fue tomando, ocupando lugar en los medios, empezaron a aparecer un montón de estafados. Ujú. O sea, gente que yo no conocía me contactaba por diferentes medios, o sea, Sí. en redes, WhatsApp, contactos conocidos de mucha gente del ambiente periodístico. De hecho, Sí. en el canal donde trabajábamos, estafó a una productora, a la suegra de la productora. ¿Entendés? Uno va, porque vos lo Claro, compartís. ahí vamos a explicarle a nuestra audiencia, a la gente que nos está viendo, que muchas veces en el ámbito de la comunicación vienen, no sé, compañeros de trabajo que tienen a lo mejor un negocio paralelo, un emprendimiento, y nosotros que somos pura difusión y somos gente pública, muchas veces somos solidarios con esos emprendimientos. Entonces, damos una mano. En este caso vos me estás contando que muchos compañeros de trabajo dijeron, bueno, vamos a comprarlo, ¿y por qué no? Es un tipo público, alguien conocido, digo, de una relativa fama, había pasado por la función pública, digo, no había por qué dudar. Ahora, Dos cargos públicos, claro, dos pero aparte, cargos, como claro, diputado y titular del INADI. evidentemente, él tenía un ardid de captar dinero y no cumplir con esta situación de pequeño negocio jurídico, pequeño contrato, que es una simple venta de ropa deportiva. Evidentemente no incumplió Claro. con ese pequeño contrato de consumo, pero evidentemente Exacto. cuando se hace de manera reiterada, se podría configurar el supuesto delito de estafa. De hecho, llega como acusado de estafa a los tribunales, digo, al proceso penal, Exacto. al proceso oral. Y no solamente él al principio, cuando ya no pudo sostener más porque explotaron de todos lados y porque yo me asesoré y hablé con mi abogado, el doctor Leonardo Martínez Herrero, que le dije, che, Leo, pasa esto. Y me dice, pará, Bárbara, porque bueno, ahí me fue asesorando, fui a la comisaría. O sea, a mí me causó aparte muchos problemas, porque a través mío compró una periodista, que además es docente, que le compró a sus nenes unas zapatillas, y una amiga de mi hijo más chico, que gastó más de 2.000 y pico de dólares, casi Claro. 2.600, 2.800 dólares, que a su vez ella le decía a su familia, che, no quieren elegir, entonces el Claro. padre le depositaba, la madre le depositaba, ella lo pagaba, por ahí la plata la usaba, y después también se veía ella en un... O sea, Claro. fue todo un trastorno, donde, bueno... ¿No cumplió con nadie? en el ¿No caso mío, hubo un entregó quiebre. ninguna zapatilla? Es decir, ¿nunca compró la No, zapatilla? ni zapatilla, ni computadoras, ni teléfono. A Andrea Álvarez, Sí. la primer mujer baterista de la Argentina, que fue baterista sí, de claro. Charly García, Soda Stereo. Sí, sí. Bueno, ella me contaba, porque todos empezaban a contactarse, ¿viste? Ella fue una de las me primeras decía, víctimas, ¿no? Fue una de las primeras víctimas. No, una de las primeras víctimas creo que fue Ivy Cángaro. Ajá. Ivy hacía cadenas de oración, porque ella también te enganchaba por el lado de la salud, que tenía enfermedades terminales, iba cambiando de enfermedades, depende de la persona, y me acuerdo que Ivy se había recompadecido con ella y contaba que había hecho cadenas de oraciones para salvarla. O sea, no es solamente una cosa de estafa, hay mucha perversión. Claro. O sea, te juegan con lo humano de cada uno. ¿Entendés? O sea, llegan a un lugar donde no solamente estás comprando, sino estableces una especie de vínculo y te solidarizás con la persona. O sea, y muy perverso. Y entonces, automáticamente, yo no te puedo decir la cantidad, pero lo que sí te puedo decir es que hay grupos de Facebook que se llama Estafados por Morgado, y hay un grupo de WhatsApp que se llama Money and Cloud, donde tenés un montón de gente... vecinos, amigos de círculos de la música, del colegio de los chicos, o sea, Claro. es impresionante. Y
la defensa de él, cuando ya la situación se fue de las manos, nada, él empezó con que ella estaba loca, con que ella estaba loca, con que tenía un problema de bipolaridad, que la tenía que internar. Ha dicho en notas que la había tenido que internar en base a lo que había pasado conmigo, que le había salido a denunciar, cosa que es mentira. Bárbara, Sí. ¿en tu caso es la primera vez que te ocurre algo así? ¿Que te ves Sí, que sí. sufrís una defraudación de esta naturaleza? ¿O Sí, es la primera vez y te digo que soy de comprar, o sea, soy bastante de dar una mano siempre que te dicen y de bueno, dale, Claro. o sea, soy una pieza fácil de caer y nunca me pasó nada y menos Sí. con una persona que se sentaba al lado mío, ¿entendés, Mariano? O sea, Sí, sí, eso sí, es te muy comprendo, te feo. comprendo. No, aparte también Morgado ha sido un tipo muy comprometido ideológicamente también en los últimos años, a lo largo de su carrera política también, ¿no? Digo, también eso era un imán, ¿no? Era un imán, porque... Claro, estaba todo estratégicamente. Digo, yo me pongo a pensar, podés coincidir o no, habrá gente que coincida o no de los que nos están Exacto, viendo, exacto. pero ha sido consecuente con su ideología política desde que estaba sentado al lado de Yanola haciendo TBR hasta cuando fue TBR. funcionario de... Digo, ¿qué vas a pensar? ¿Que te va a embromar con un par de zapatillas? Sin embargo... No, y aparte, acordate que al principio él comenzó en Cablín, el agujerito sin fin, o sea, Claro, se pero viste dedicaba que a un público lo infantil. ideológico vino durante el Ah, no, eso kirchnerismo. es Es decir, durante después. el kirchnerismo, digo, él Sí, tomó una sí, postura, digo, una postura de lo política. colectivo. Ahí me salió. De lo colectivo. Digo, si Exacto. vos de lo colectivo, digo, empezás a tener gente que te apoya en lo colectivo y resulta de que le incumplís con todo, ¿no? Hasta traicionás tu ideología más profunda también. Sí, pero aparte, Es como te rarísimo el digo, caso. muy perverso, muy perverso todo. Sí. Echarle la culpa solamente a ella cuando hay damnificados que depositaban en la cuenta de él. O sea, depositaban a nombre de Claudio Morgado. En mi caso no, Claro. yo le deposité a ella, pero muchísimas personas. Y aparte ves la solidaridad de la gente. Yo debo destacar el trabajo que hizo la fiscal María Paula Hertring, de la UFI de Boulogne, porque Sí. realmente han sido muchas las denuncias presentadas durante muchos años y lo que es en Capital Federal no cursó ninguna denuncia. Claro. Y en el caso, cuando a mí yo voy a la comisaría y me cita la fiscalía, me dijeron que habían estado averiguando y que había otros antecedentes destapados por ellos en Zona Norte, que es donde me compete a mí. Lo más tremendo de todo es que, bueno, vos conocés bien de temas jurídicos, fuimos avanzando, hasta llegar a la instancia de un peritaje psiquiátrico, en donde ellos contrataron a un perito de partes, en donde ella tenía un certificado de discapacidad por su tema supuestamente psiquiátrico, y Sí. cuando la justicia convocó, por supuesto, a peritos forenses, a psiquiatra, a psicóloga, bueno, la declaran imputable, o sea que peor todavía, ¿entendés? Claro. Porque no solamente nos mentían a nosotros. Contame, Bárbara, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Es decir, volvamos un poco a la zona cero, volvamos al momento uno. Él es funcionario del kirchnerismo en el INADI, después deja el INADI y que vuelve a los medios. Él... Claro, yo lo conozco en Extra TV con Santiago Cunio. Extra TV era el canal del esposo de Marcela Pagano, del abogado, de Exacto, Bindi. exacto. Ese canal Extra TV. Bien. Entonces, vos lo conocés en Extra TV. En Extra TV, ¿él qué función tenía ahí en el canal? ¿Qué Estaba hacía? como panelista de Santiago Cunio. De Santiago Cunio. Es decir, es como si acá Robertino o Prado se ponen a vender ropa deportiva. Entonces nosotros vamos y le compramos. Él era No panelista... solamente ropa deportiva,
computadoras, Pero que viajaba mucho, celulares. pero que viajaba mucho él, porque... No, es que era todo mentira, no existía nada. Pero tenía un contacto en la Porque- aduana, ¿por qué vendía todas esas No, cosas? porque nunca tenían nada, nunca entregaron Claro, nada. es No hay increíble. una sola persona que le hayan entregado algo, ni un teléfono, nada, No, pero es ni una increíble. A ver, zapatilla. él era panelista Nada. de Extra TV. Panelista de Extra TV en el programa de Cunio. Le mandamos un abrazo a Cunio. Era panelista en el programa de Cunio. Entonces él decía, tengo todo este catálogo de zapatillas, ropa deportiva, No, todo. él te mandaba a la mujer, él llevaba la a la mujer era el llamador. Exacto. ¿Y cuál era el aparte la argumento? mujer, ¿Y cuál era el argumento? ella decía, no le digas nada a Clau, porque es un secretito para él, porque le compré una computadora y se la voy a dar por su cumpleaños, ¿entendés? Una cosa así. Ajá. Entonces vos lo tenías a él y no le decías nada, ¿entendés? No le decías nada, porque supuestamente él no sabía nada y él iba a ser beneficiado por alguna computadora. O sea, estaba todo Pero entonces la absolutamente que armado. vendía era la mujer. Exacto, pero en otros casos que fueron apareciendo en grupos de WhatsApp de gente amiga o grupos de WhatsApp donde él formaba parte, él decía que tenía a la mujer, que su mujer era diseñadora y que vendía tales productos, pim pam pum, si les podía pasar el teléfono, o él mostraba y compartía el teléfono de ella para las personas interesadas en comprar ropa deportiva. Entonces, él promocionaba a la mujer como la Exacto. gran, el gran bazar de cosas internacionales. Ropa Exacto. deportiva, zapatillas, celulares, alguna notebook, ¿no? Cosas que acá... Sí, no. ¿Y esto en qué año fue? Creo que empezó en el año 2016. 2016, Después hubo- cuando gobernaba Macri. Sí. Cuando gobernaba Macri, que el dólar todavía, No, antes de que se disparara después de la elección, es decir, cuando estaba en 15 pesos el dólar. Más o menos el ponele. dólar a 15 y después pesos. se agudizó en Sí. el 2020. Bien, y desde el 2016 hasta que ustedes se dan cuenta que no cumplía con nadie, ¿cuánto tiempo pasó? Porque digo, vos podés esperar un par de zapatillas un mes y medio, pero a los 2 meses entras a sospechar. Decís, che, no te compré un par de zapatillas, digo, ni un auto demora 2, 3 meses. Un auto, bueno, por ahí No, puede bueno, demorar pero 3 lo que meses. pasa Pero un par de en- zapatillas, digo, en el caso nuestro, digamos, Sí. en la última tanda que caímos de estafados, si vos no habías visto todos los informes de Telenoche Investiga, si no habías leído, o sea, en el caso mío para mí fue una sorpresa, o sea, no me había enterado realmente y como me pasó a mí, le pasó a un montón de colegas. ¿pero a vos y en qué año te también pasó? ¿A vos en qué año te pasó, Bárbara? Ahora, en el 24. 2024. Claro, me dijiste Exacto, 600 o sea, dólares. Y bueno, pero 2024, 2016 pasaron 8 años. Exacto, bueno, por eso Ocho mi años. insistencia, y el doctor Martínez Herrero lo llevamos a fondo, porque dijimos, a ver, si este tipo viene haciendo esto desde hace tantos años y no le han puesto realmente un límite la justicia, vamos a ponerle un freno en algún momento, porque te repito, no pasa solamente, y esto es importante que se sepa, porque no pasa solamente por una cuestión económica, Sí. pasa también por un montón de situaciones que vivís por estas cosas que te van pasando. Claro. ¿Qué sé yo? Te doy el ejemplo de Andrea Álvarez. Ella, los ahorros que tenía, La baterista. los había invertido. Exacto. Andrea los había invertido para comprarle a su hermano, que estaba desocupado, una computadora como herramienta de trabajo para que pueda empezar a trabajar en un momento, en una situación crítica y difícil en la vida de ella, de su familia. Bueno, imagínate, lo único que tenía, lo apostó a eso y nada, y entonces se quedó sin nada. Y aparte, con lo único que tenía, que entendés que había confiado todo y que la habían estafado y que nadie se ponía la cara y que la basureaban, en algunos casos amenazaban, maltrataban, o sea, horrible, situaciones muy, muy feas, por eso, bueno, nada. Y decime, ¿Camilo le llegó a encargar también o no?
No, Camilo, o sea, yo le No. dije a Camilo, tengo con 24 horas más o se vence a la noche, ¿querés elegirte unas zapatillas? Y mi hermano ahí me dijo, Bárbara, me empezó a llenar de links de notas, porque salió en todos lados, ¿eh? Y dice, ¿cómo no lo viste? ¿Cómo no te acordaste? No, la verdad que para mí era una sorpresa. ¿Vos qué No tareas, sabía qué nada. tareas hacías en Extra vos? En Extra yo estaba como panelista también de Santiago. Eras compañera panelista de Morgado. Se sentaba al lado mío, o sea, charlábamos. Nos reímos en porque la aportes. verdad nos reímos porque... Es un horror, es un horror. A ver, 100, 200, $10 que a uno le virlen es un perjuicio, pero realmente nos reímos porque seguramente no te cambia la vida $600, digo, no te la cambia. O sí. No, bueno, pero es el Pero hecho es el hecho de que te de estafen, claro, es el hecho de que te y de estafen. pasar por situaciones, cada Claro. uno tenía diferentes situaciones, entonces Claro. una persona que vos confías, una persona, por ejemplo, cuando a mí mi hermano me manda todos los links y me dice, Bárbara, son estafadores, yo la encaro a ella, a Vanessa, y le digo, escuchame una cosa, le digo, mira todo lo que me acaba de mandar mi hermano. Y entonces me dice, ay, no, Barbie, ay, salió con eso, no, lo que pasa que ya le ganamos el juicio a Telenoche Investiga, porque burlando le inició juicio por esto que le estaban haciendo a Clau, porque viste que como él es kirchnerista, entonces se la agarran con él para ensuciarlo y me meten a mí, dice ella, inventándome esto de las estafas porque en realidad le quieren pegar a Clau, o sea, le Mira. quieren pegar a Clau que es kirchnerista. Ya les ganamos el juicio, con burlando, no burlando, el estudio de burlando es el estudio que lo representa. Lo defiende, ajá. Bueno, veremos cómo avanza esto. Vos decís que la causa entonces va a juicio oral y público, veremos cómo, Sí. qué pasa allí sobre tablas en esta historia. Mientras tanto, ustedes como damnificados de esta presunta estafa. Gracias, Bárbara. Un gran saludo también a Camilo. Un abrazo a Camilo. Un beso enorme. Gracias, Chau, muy chau. amable. Bárbara Díez, una de las supuestas damnificadas de Claudio Morgado. Bueno,